生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Renacido como Lucifer capítulo 56 al 60. Es hermoso, murmuró Metis con asombro. Claro que sí, Michael y yo nos esforzamos mucho para lograrlo, afirmó Lucifer, pues él mismo era más práctico y buscaba en el más allá, por todo el cielo, incluso un rastro de Michael. El diablo a causa de su destierro del paraíso no podía proyectar ninguna forma de su presencia dentro de sus tierras, pues si lo hiciera, este sería instantáneamente borrado, dejaría de existir. Por lo tanto, es incapaz de ver el paraíso, la ciudad plateada. Está oculta para él. Metis, sin embargo, es una criatura bastante singular. Fue creada por la voluntad del hombre, mediante la dirección de los remanentes de voluntad y poder de la Gran Guerra, una diosa de la sabiduría. Para obtener dicha sabiduría, posee una habilidad que, en esencia, es una versión inferior de la visión demiúrgica. Pero a diferencia de la visión de los tres hermanos demiúrgicos, la suya no está exenta de condiciones. Necesita algo que provenga del reino al que desea acceder con su vista, y este algo debe retenerlo mientras pueda ver. El problema con eso, sin embargo, es que todo lo que ella toma como dirección se destruye después de su uso. Afortunadamente, Lucifer no tiene este problema, pues él mismo, en su totalidad, es del cielo, y la pérdida de una o dos plumas no tiene importancia, pues se curarán pronto. Y así, el arcángel está viendo actualmente a través de sus ojos, el más allá, pero sabe que debe apresurarse. Muy pronto la conexión será rota por las defensas del cielo. No encuentro rastro de él por ninguna parte. ¿Dónde está? Si se supone que defiende el cielo, entonces su poder debería resonar en cada átomo de él, piensa Lucifer. No pudo encontrar ni un solo rastro de Michael en ningún lugar donde miró. Tiene un mal presentimiento sobre esto. El muro metafórico pica más que nunca en su mente. Ha evitado pensar en su gemelo durante siglos, desde su caída, porque el vacío donde siempre sintió el alma de su gemelo junto a la suya palpita de dolor, aún. No hay día en que no sienta su dolorosa ausencia. Pero desde que fue al cielo y no sintió a Michael, ni siquiera levemente en la ciudad plateada, salvo por los viejos ecos de la guerra, la creación misma y lo que él supone que es la batalla entre él y madre, empezó a sentirse preocupado. Por alguna razón, la ausencia del alma de su hermano parecía doler más en este último eón. Recientemente, él también ya no podía distraerse e ignorar el doloroso recuerdo de la ruptura de su vínculo durante la caída. Un dolor que, por un tiempo, incluso eclipsó el ardor. Al principio no tenía motivos para sospechar de esto. Después de todo, no había precedentes con los que compararlo y encontrar algo raro. Por lo que sabía, el dolor, que se intensificaba con el paso del tiempo, era algo natural en esta situación tan antinatural. Porque jamás podría pensar que su vínculo, destruido por la fuerza por Michael, fuera algo natural. Pensar que su hermano lo odiaba le causaba dolor en el alma hasta el día de hoy. No fue hasta que sospechó que Michael estaba desaparecido que empezó a cuestionarlo. Pero pronto Lucifer, mientras buscaba, sintió que la vista se hacía añicos y oyó el aullido de dolor de Metis mientras sus ojos se quemaban y salían de sus cuencas espirituales. Lucifer chasqueó la lengua con fastidio mientras con un movimiento de su mano destrozaba el universo de bolsillo, la ocultó a ella y a sí mismo de la vista del anfitrión y los devolvió a la tierra. De mucho me sirvió. Solo pude buscar un septosegundo. Solo gracias a mi velocidad de procesamiento pude sacar algo de esto. Lo único positivo es que ahora sé que Michael no ha estado en el cielo, al menos desde su batalla con madre. Pero ¿a dónde habría ido? Supongo que antes de la rebelión de madre, sus heridas de la batalla conmigo aún no habían sanado del todo, pues eran casi tan graves como las mías. Lo que significa que la batalla con ella debió haberle dolido aún más. ¿Cómo pudieron nuestros hermanos permitir que desapareciera de su vista estando tan debilitado? ¿Qué ha pasado allá arriba desde mi exilio?
pensó Lucifer, furioso y molesto por su gemelo. Para Lucifer, nunca hubo nadie a quien amara más que a Miguel desde su llegada a este mundo. Michael siempre ha sido su media naranja, la oscuridad de su luz. No estaba completo sin Michael a su lado. Se definían mutuamente. Sin el otro, ambos carecen de sentido. Lo amaba incluso más que a sus propios padres, algo que siempre podía sentir que irritaba mucho a su padre. Lo llaman un dios celoso por una razón, y la primera expresión de sus celos fue hacia su amor por Miguel. Incluso después de todo este tiempo, después de la guerra, después de que se rompió el vínculo, nunca podría odiar a Michael. Odiarlo era como odiarse a sí mismo. Simplemente no podía. Vamos Sycorax, hemos terminado aquí, dijo a Lucifer, con tono frío y rabia moderada. Pero, mi señor, ¿qué hay de tu promesa? ¿Nos llevarías a mi hija y a mí contigo? Preguntó Metis al arcángel con tono frenético. No te preocupes, Metis. Estás bajo mi protección. Lucifer comenzó a lanzarle una moneda a Atenea, que ella atrapó rápidamente en su palma. Zeus ya no puede haceros daño ni a ti ni a Atenea. Mi poder os rodea y os protege a ambos. Volveré en una fecha posterior, ya que le prometí al rey rebelde que tendrá la oportunidad de conocer a Atenea después de mi negocio contigo. Con estas palabras de despedida, Lucifer recogió a Sycorax al estilo nupcial, para gran protesta de ella y con un batir de alas se fue volando. Él necesita visitar a su madre. Así que esto es el infierno, sinceramente pensé que sería puro fuego y azufre. Almas encadenadas y destrozadas, declaró Sycorax mientras observaba su entorno. Viendo el exuberante bosque y las hermosas tres lunas en el cielo. Esto no es el infierno, cariño. Esto está dentro del pozo, sí, pero el infierno son las partes de él diseñadas para torturar a los condenados. Esta es mi casa, la casa que he construido para mí y para aquellos a quienes llamo familia. Esto es lo que llamo el paraíso perdido. Un pedazo de cielo que robé para mí y con él creé paz y pureza en un reino lleno de maldad. Explicó Lucifer con indiferencia mientras caminaba hacia el palacio del amanecer, cuyas puertas se abrieron para él, pues reconoció a su creador y dueño. Este palacio no es donde se encuentra el trono del infierno, pues el corazón del infierno solo puede estar rodeado por el sufrimiento de los condenados y este lugar es esencialmente el cielo, pero dentro del infierno. Sycorax, que lo siguió al interior, quedó fascinada por su belleza. Una belleza que superaba todo lo que había visto, salvo el rostro del mismísimo lucero del alba. De repente, Lucifer fue abordado con un fuerte abrazo. ¡Papá! Gritó el niño contra su pecho. Lucifer tuvo que esforzarse para no aplastarle la cabeza accidentalmente mientras se abalanzaba sobre él, pues sentía su poder anidado en su ser. Al principio, Lucifer se sintió confundido por este acontecimiento. Confundido por este chico que lo proclamaba su padre, pero no tardó en darse cuenta de que era un hijo que concibió con Lilith tras despertar del coma, justo antes de partir a Asgard. Se llama Varan, por si no lo sabías, escuchó Lucifer desde lo alto de las escaleras, al ver a su esposa Lilith bajar suavemente. Significa lluvia en kurdo. Supongo que es apropiado, por la sorpresa que te da. Me alegra verte, Lilith, mi amor, te he extrañado. Dijo a Lucifer con una sonrisa, con los ojos llenos de amor hacia ella mientras le devolvía el abrazo a su hijo, con Varan acurrucándose en su pecho. ¿Ya lo has hecho? No veo por qué, con esta dama contigo, dijo Lilith al llegar ante él, lanzando una mirada a Sycorax. Al ver la expresión confundida de Lucifer, estalló en risas, incapaz de contenerlas, al ver su expresión, aumentó su confusión a niveles aún mayores. No le hagas caso, hijo. Intenta hacerte creer que está molesta. No lo está, si te lo estás preguntando. Teníamos pensado conocer a esta mujer que parecía haberte cautivado lo suficiente como para tomarla como tuya. Después de todo, eres bastante exigente, dijo a Serach mientras entraba por las puertas, tras ellos. ¿Por qué iba a pensar que yo la consideraría molesta? Ya lo he hablado extensamente con ella. Si tuviera alguna objeción, la habría mantenido al margen, dijo a Lucifer, captando la mirada fulminante de Sycorax. No me malinterpretes, amor.
Quise decir que antes te tomé. No dejo ir lo que se ha vuelto mío. Los amo a ambos por igual, explicó Lucifer con una sonrisa sugerente mientras miraba a Lilith y Sycorax. Sycorax se burló. Como si me importara. Estoy contigo solo por el sexo fantástico y tu conocimiento, nada más. Lucifer tuvo que contener la risa. Podía ver claramente sus mentiras y su intento de defender su orgullo. Las demás mujeres presentes también, pero decidieron no comentar al respecto. Hijo, no es que no sea fantástico volver a verte, pero ¿por qué estás aquí? La última vez que lo sentí, estabas conectado de nuevo con mi esposo. ¿Se han reconciliado? Preguntó Asera con curiosidad y esperanza, algo que intentó ocultar. Ella sabía, de toda la existencia, que su esposo no amaba a nadie más que a Samael. Su esperanza de reconciliación con su esposo se vio frustrada porque sabía que, si él no perdonaba a Samael por rebelarse, ella tampoco tendría esperanza de obtener su perdón. Pero si él ha perdonado al portador de luz, entonces significa que él será capaz de perdonarla también a ella, porque la ira contra la traición es cada vez mayor cuanto más amas a la persona que te traicionó. Lucifer se burló. Ni hablar. Hice un trato con él para devolverme el favor que me hizo. Asera sintió que su corazón se rompía por la decepción, pero lo ocultó bien asintiendo. SHS entendió a qué se refería, pues sintió la intervención de su esposo hacía mucho tiempo. Sintió que él ayudaba a su hijo, cuando ella estaba indefensa, pues el infierno la había encerrado lejos de su rey junto con todos los demás, mientras Lucifer era absorbido por la experiencia de ser su padre. Aunque mi propósito aquí se debe, en cierto modo, a sus exigencias. A mí se me permitió entrar temporalmente al paraíso, explicó Lucifer, sorprendiendo tanto a Lilith como a Asera. Sin embargo, Lilith, presintiendo que el tema que pronto se trataría sería bastante personal, le gritó a Varan. Hijo, deberías dejar descansar a tu padre. Ha pasado tiempo desde que se fue. Podrás conocerlo más tarde. Le dijo a Lilith. ¿Qué? Pero me prometiste que podía jugar con él. Protestó Varan. Lilith al ver la mirada desafiante de su hijo giró su mirada hacia su marido en busca de apoyo. Lucifer bajó a Varan, se arrodilló para mirarlo a los ojos, a la altura de los suyos. Dime, hijo, ¿tu madre te prometió que me darías mi merecido inmediatamente cuando regresara? Preguntó el arcángel con suavidad, y Varan negó con la cabeza. ¿Ves? Ahí es donde te equivocaste. Al hacer un trato, debes redactarlo con mucho cuidado y no dejar ninguna escapatoria. ¿Qué tal si hacemos un trato? Obedeces a tu madre ahora, y luego, después de terminar mi negocio, vendré a enseñarte el arte de la negociación. Trato hecho, dijo a Lucifer mientras extendía la mano. Varan dudó al comprender las palabras de su padre. Dijiste después de tu negocio. Eso es demasiado vago. El chico protestó, demostrando su inteligencia al aprender de inmediato de su error. El propio Lucifer sonrió con orgullo. ¿Qué tal en un sexto de ciclo entonces? ¿Estás de acuerdo? El niño se llevó un dedo a la barbilla, pensativo, hasta que asintió y tomó la mano de su padre, estrechándola. Trato hecho. Gritó Varan con una sonrisa radiante mientras extendía sus alas y volaba a su habitación. Lucifer observó su forma desaparecer con una mirada divertida mientras su expresión se volvía seria y su mirada se volvía hacia la diosa de la creación. Madre, dime qué pasó el día que te rebelaste. No dejes nada fuera. Hace muchos años no entiendo por qué toleras su desobediencia, esposo. Fue precisamente esta desobediencia, esta incredulidad en nuestra dignidad de ser adorados, esta rebelión contra nuestras leyes, lo que nos llevó a castigar a Samael. ¿Por qué detienes nuestras manos ahora? Preguntó Asera a Yahvé mientras ambos observaban a la humanidad adorar a sus propias imágenes creadas como dioses. He decidido darles tiempo, Asera. He decidido otorgarles guía y misericordia hasta que reciban el don de la muerte. Detendremos nuestra mano hasta entonces y juzgaremos a todos cuando sean separados de su cuerpo mortal. Al final, seré yo quien decida si pertenecen a nosotros o a nuestro hijo caído.
Dios explicó mientras observaba a los humanos venerar y adorar al sol, la luna y las estrellas, los hijos de su portador de luz. Oh, cómo esos mismos hijos maldicen a los humanos por su necedad, pues niegan su adoración tan vehementemente como su padre, Samael, les negó toda adoración. Muy bien, seré paciente y observaré desde lejos. Pero, esposo, mi paciencia no es infinita. No he desechado nuestra amada estrella por criaturas ingratas, advirtió la diosa mientras dejaba a Yahvé con sus propias cavilaciones. Siglos después ya basta, Yahvé. Noé está cansado. Lleva casi medio milenio predicando y llamándolos, y aún así se burlan y lo maldicen. Que descanse y permítanos darles la muerte a estas criaturas ingratas y someterlas al cuchillo de Samael. Nosotros mismos sabemos cuánta ira ese niño aún no ha desahogado. Esto nos beneficiará a todos, declaró Acera. No, esperemos más. Su pueblo no está del todo desesperanzado. Aún hay semillas que necesitan brotar entre ellos, respondió Yahvé. La propia Acera estaba llena de ira, pero se contuvo, pues no quería enfadar a su esposo. Decidió irse antes de que la situación se intensificara lo suficiente como para ser similar a los días previos a la caída, cuando solo discutían, lo que provocó la ruptura entre ellos y Samael. Ella no tenía ningún deseo de perder a más de sus hijos como lo hizo con su dulce portadora de luz. Al final, en lo profundo del más allá, se encontró con su amada oscuridad, su pequeña espada, Miguel, lo llamó. El defensor del cielo se giró hacia ella, su mirada no era muy distinta a la de un vacío en el que solo existía la fría noche. Madre, respondió. Ambos permanecieron en silencio, mientras el arcángel esperaba su orden. Al no recibirla, finalmente regresó a su deber, con ella siguiéndolo. La diosa misma sintió una punzada de dolor dentro de su ser cuando vio su ala derecha herida, que aún no había sanado. Su esposo se negaba a que nadie lo sanara. Sabía que, en el fondo, Yahvé culpaba a Miguel de la rebelión de Samael. Lo culpaba por ser incapaz de impedir la desobediencia de su hermano mayor. Lo culparon porque ambos sabían que amaba a Michael más que a ellos, lo cual era una blasfemia a sus ojos. Lo culparon por tener la mayor influencia sobre el ángel de luz, pero aún así no logró moderar su luz lo suficiente como para que no lo cegara y lo llevara a una ilusión como la de creer que podía derrotarlos. Como creer que lo que hacía era por el bien de su familia. Por el bien de su gemelo. Por el bien de Michael. Liberándolo de pasar tan poco tiempo con su familia como guardián del más allá, constantemente lejos de la ciudad plateada, salvo cuando tenía que patrullarla. Sabía que no estaba bien, pero temía protestar contra él. Pero en el fondo, sabía que esa no era la única razón. Que culpaba a Michael igual de mal, que lo veía solo como una sombra, un eco, un recordatorio de aquel a quien habían perdido. El que ambos amaban más que a nada. Y en cierto sentido, se sintió horrible por ello. Sin embargo, no pudo contenerse. Detener a su esposo. Detener al anfitrión de aislarlo. Detenerlos de culparlo por no ser Samael. Por no ser el de abajo en lugar del amado ángel del deseo. Al final, solo Gabriel no culpó a Michael por la caída de Samael. Solo Gabriel seguía amándolo. Solo Gabriel trataba a Michael con el cariño y la calidez que merecía. Solo Gabriel amaba a ambos gemelos por igual, a pesar de sus muchas diferencias. Y aún así, Michael se distanció más de Gabriel porque él mismo creía que merecía la culpa y no era digno del cuidado mostrado por el ángel del destino. De repente salió de sus pensamientos cuando se dio cuenta de que habían llegado una vez más a la ciudad plateada. Miguel. Gritó Gabriel con alegría mientras volaba hacia ellos. Sin embargo, al llegar y ver a su madre, se dio cuenta de inmediato de su insensatez al dirigirse primero a la espada en lugar de a la diosa y se postró en arrepentimiento. Querida madre, nos honras con tu presencia entre estos muros. ¿Cómo podemos servirte? Preguntó Gabriel, con un tono sereno y lleno del debido respeto, adoración y amor que se siente por un creador, pero distante y frío para un vínculo entre madre e hijo. Algo que dolía a la diosa. Sabía que Gabriel la culpaba a ella y a Yahvé por no sanar a Miguel y dejar todo el cielo y la tierra bajo su control, algo para lo que no estaba preparado.
Algo que solo Samael era realmente capaz de hacer. Algo que hacía que el anfitrión susurrara constantemente a sus espaldas. Sobre cómo no estaba a la altura de los caídos, y cuánto decía eso de él. Sin embargo, el mensajero no culpó al anfitrión por sus pensamientos y palabras hacia él. Gabriel sabía que no era Lucifer. Que no era tan sabio, ni tan poderoso, ni tan carismático, y por lo tanto sabía que, en cierto modo, tenían razón al culparlo. Sin embargo, a lo que él se oponía era que, aunque odiaban en lo que se había convertido Samael, su verdadero objetivo de ira no era el ángel del deseo, porque Gabriel culpaba bastante a Samael por sus acciones. Gabriel detestaba lo que Samael había hecho, lo que sus acciones habían causado, lo destrozada que estaba su familia, antes perfecta. Pero en el fondo, jamás pudo odiarlo, pues lo amaba. Pero a diferencia de los demás, no dejó que su amor lo cegara ni culpara a un inocente. Culpó a Michael, que se deterioraba día a día. Y por eso culpó con creces al anfitrión y a los creadores. Aunque, por supuesto, el arcángel mantuvo todos estos pensamientos profundamente en su corazón, porque sabía que, si tan solo usara un aliento para pronunciarlos, su destino sería mucho peor que el de Samael. Samael no tuvo problemas con las consecuencias de sus actos. Dios pudo haber hecho algo mucho peor que darle un reino para gobernar a su antojo. Fue un testimonio del gran amor que el Señor aún sentía por su portador de luz. Levántate, mensajero nuestro. Alabado seas por tus justas intenciones, pero yo no necesito nada. Haz lo que quieras y considera que no estoy aquí, ordenó la diosa. Gabriel al oír sus palabras se levantó inmediatamente y se acercó a Miguel, arrastrándolo para que descansara, ante las protestas del poder de Dios. La propia acera permaneció solo como observadora, mientras continuaba viendo cómo Gabriel hacía lo mejor que podía para cuidar la espada rota de Dios. Siglos después la diosa estaba furiosa y el cielo y la tierra pagaron por ello temblando y estremeciéndose bajo su ira. ¿Cómo se atreven a culpar a Samael de sus propios errores? De sus propios pecados. Basta. Estos humanos no merecen nuestra generosidad y misericordia. La usan constantemente para abusar de los profetas y mensajeros que enviamos. Fuera con ellos. A las mansiones del silencio con ellos, porque han abandonado las nobles cualidades de su gran padre, Adán. Rugió mientras inundaba la tierra con furia. Los únicos sobrevivientes fueron Noé y los creyentes en su arca. ¿Por qué los salvaste de la muerte, esposo? Noé merece su descanso. Debería poder entrar por las puertas del paraíso en lugar de tener que seguir marchitándose entre estos animales. Rugió Acera mientras los cielos tronaban. Tú no decides quién ni qué merece la muerte de tu esposa. Es algo que ambos debemos decidir. Esto es lo que he querido y mi voluntad se hará, porque yo soy el Todopoderoso. Dios tronó. Ese siempre ha sido tu problema, Yahvé. Nunca permites que nadie actúe por sí mismo sin tu consentimiento. Siempre tienes que tener la última palabra. El último acto. Siseo Azerash. No más. Que esta tierra sea sumergida por la furia del océano. La humanidad pagará por su desobediencia. Rugió Acera mientras preparaba su poder para hundir toda la tierra infinita bajo el agua hasta que, de repente, no eres tú quien habla aquí, madre. No eres tú quien actúa. Contrólate, porque si no lo haces, me opondré a ti como la espada de Dios, declaró Miguel al presentarse ante la diosa, con su espada llameante desenvainada, su armadura puesta, listo para la batalla. ¿Con qué voluntad, Michael? Soy demasiado poderosa para que puedas enfrentarte a mí, pequeña espada, replicó la diosa. Si no detienes tu mano y te arrepientes, ya no serás esposa. No olvides que gran parte de tu autoridad te es otorgada por tu conexión conmigo, advirtió Yahvé. Acera rugió desafiante mientras atacaba la tierra. El propio Miguel pronto estuvo sobre ella, y en cuanto su espada la tocó, para su sorpresa, su conexión con Dios se rompió. Pero Acera no era tan débil como para ser derrotada fácilmente, hubiera perdido no la mayor parte de su poder, pues la espada de Dios no era más que una sombra de lo que fue. Quebrantada por la furia del lucero del alba. Su batalla continuó durante décadas hasta que finalmente la diosa fue sometida.
Mientras Miguel estaba de pie sobre ella, con su espada llameante sobre su cuello y los fuegos lamiendo su ser, ella habló. Sería sabio que no confiaras en Yahvé, mi hijo. Él todavía te culpa por la caída del portador de luz, declaró Acera jadeando de agotamiento. ¿Y tú no, madre? Dime la verdad, no. ¿De verdad no soy el culpable de la caída de los más brillantes? Preguntó Michael. Su voz era severa, fría y serena, pero en el fondo desesperada, con la esperanza de que alguien pudiera aliviar la culpa que sentía. Calmar la ira que sentía consigo mismo y culpar a otro. No eres mi pequeña espada. La culpa es de tu padre, Yahvé. Él fue quien tentó a tu hermano con el libre albedrío. Si nunca lo hubiera otorgado a la humanidad, si solo hubiera quedado como un concepto, Samael tal vez habría aprendido a comprender que no era bueno para él. No es bueno para todos ustedes. Tu padre conoce a Samael mejor que todos nosotros, pues él es el omnisciente. Sabía el dolor que le traería al portador de luz. Sabía cómo alimentaría el infierno que es su deseo de autonomía, y aún así creó al hombre. Es a él a quien debes culpar, mi amado hijo. Eres inocente de todo esto y lamento haber pensado lo contrario. Haberte obligado a alzar la mano contra mí como lo hiciste contra tu gemelo. Siempre has sido el alma más gentil, afirmó Acera mientras colocaba con cuidado su mano sobre la mejilla de Michael, limpiando suavemente las lágrimas que comenzaban a correr. Acera, tú que una vez estuviste a mi lado, creadora junto al Creador, tu desafío ha convertido las bendiciones en maldiciones. Intentaste deshacer lo que he declarado bueno, ahogar en tinieblas las obras de nuestras manos. Por esto, serás expulsada de mi presencia, y tu nombre será esparcido como polvo en los vientos de la eternidad. Ahora serás desterrado al abismo y estarás bajo la mano de mi ira divina, bajo Samael y su forja. Que tu rebelión sea una lección para todos los que se atreven a rebelarse contra la voluntad del Altísimo. Dijo Dios con su voz atronadora y llena de justa furia. Aunque, bajo ella, si uno mirara con atención, vería el dolor que sentía. Miles de cadenas comenzaron a volar hacia la diosa, cada una de ellas extendiéndose casi infinitamente en longitud, arrastradas por más de 1 billón de ángeles. La hueste del cielo era casi infinita y en su totalidad salvo Michael, quien se redujo de su tamaño universal, el que usó para competir contra la diosa, y descendió hacia la ciudad plateada, el dolor y la duda en su corazón la arrastraron hacia abajo, la arrastraron mientras miraba hacia la boca del infierno abierta por el don de comando de Gabriel. La diosa rugió desafiante mientras intentaba arrancarse las cadenas, pero fue en vano ya que Gabriel con una poderosa patada descendió sobre su pecho, golpeándola hacia abajo. Todo el infierno pudo finalmente sentir la caída de la diosa mientras el portador de luz y su hijo, el gran Leviatán, observaban con horror desde arriba. Madre, murmuró Lucifer en estado de shock. Todo el infierno resonó con sus sentimientos. Toda la creación podía sentir la ira del lucero del alba. Todas las estrellas, todos los fuegos y todas las luces brillaron con crudeza y ferocidad. Los deseos estallaron en muchos de forma despiadada, y las mentiras se volvieron, por un tiempo, imposibles. Todos los conceptos que definían al arcángel atacaron a él, porque él era ellos, y estaba furioso. El infierno lo experimentó con más dureza, porque incluso él estaba empezando a desgarrarse por la tensión de contener la presencia misma de su rabia. Los demonios, llenos de un frenesí desenfrenado, torturaban con más saña que nunca. Se encontraban en un estado que muchos llamarían cercano a la iluminación, pero en lugar de comprender la concesión de la paz, comprendían cómo infligir desesperación como prácticamente ningún otro. Hijo, cálmate. Estás destrozando los cimientos de la creación, dijo la diosa con voz suave, intentando calmar el infierno que era la portadora de luz. Su ser se había transformado en fuego. Un fuego, si lo tocaban incluso las brasas, lo hacían desaparecer. Tranquilízate, Lucifer. Cuanto más te quedes en este estado, más silencio concederás. Rugió Lilith frenéticamente, pero fue en vano. Parecía que ni siquiera los oía.
Sycorax, viendo que hablar era inútil, envió una poderosa explosión de magia, formada a partir del desmoronamiento del infierno y dirigiendo la misma voluntad y poder sobre los que se fundaba hacia una nueva forma de ataque. Todavía era inútil, quedó reducido a nada en el mismo momento en que se acercó a él. Todo lo que el diablo pudo hacer fue mirar al cielo del infierno y lamentarse. «Oh, hermano, ¿qué te han hecho? ¿Cómo se atreven a tratarte tan injustamente? Debería acabar con esto. Acabar con todo. Ni siquiera dejar que queden las cenizas. Acabar con todo. Le encanta hacerle sentir incluso una fracción del dolor que siento por la destrucción que te han infligido». Y a medida que las llamas del portador de luz ardían cada vez más, listas para reducir toda la creación a la nada, Sycorax sintió que algo dentro de ella se agitaba. La instó a acercarse a la llama del silencio. La llama que haría que todo cesara. Uno normalmente ignoraría semejante sentimiento, considerándolo una locura. Creyéndolo un suicidio, y aún así, la bruja confiaba en él. Nunca dudó de sus instintos. Eran su guía. Y así se acercó, ignorando las protestas de la primera mujer y la diosa, y cuando finalmente alcanzó y tocó la llama, todo lo que sintió fue frescura. El lucero del alba amaba a aquellos que aún consideraba su familia, y por eso, incluso si permitía que toda la creación fuera envuelta en sus llamas, solo ellos permanecerían ilesos. Sycorax, mientras continuaba tratando de alcanzar a Lucifer, sintió que algo parecía viajar desde dentro de su ser hacia la llama y, al hacerlo, despertó la voluntad de Dios. «Miguel», preguntó Lucifer, su voz distorsionada en cientos de voces, todas provenientes de dentro de la llama, en estado de shock, mientras sentía el poder primordial de Dios llegar hacia él. Pero no era Michael. Era su hijo. Era Caliban. El niño había heredado tanto la voluntad como el poder, capaz de generar ambos. Finito en sus cantidades en comparación con su padre y su tío, inclinándose más hacia el lado de la voluntad de las cosas, no un equilibrio perfecto en comparación con el de Yahvé, quien es infinito y está en perfecto equilibrio. No era Michael, pero aún así lo tranquilizó lo suficiente, sintiendo que una parte de su gemelo hacía un poco más soportable el dolor de la ausencia de su otra mitad y sus propios fracasos como hermano mayor, haciendo que las llamas finalmente comenzaran a apagarse. Pronto, el rostro normal del arcángel apareció ante ellos una vez más. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede Caliban generar un fragmento del Dunamis de Miurgos?, preguntó Lucifer con incredulidad. Miguel fue hecho como el generador y contenedor del poder ilimitado de Dios, mientras que Lucifer fue hecho como el de la voluntad ilimitada de Dios. Debería ser imposible para Caliban poder contener y generar poder, a menos que la propia Sycorax sea de alguna manera descendiente de Michael. Y entonces, una vez más, como si una supernova hubiera explotado en su cara, el muro metafórico se hizo añicos aún más y el conocimiento fluyó hacia él. Recordó cómo Michael en los cómics estaba encadenado y maltratado. Su poder tomado y puesto en los vientres de las mujeres para crear un niño que pudiera convertirse en un recipiente de poder, tal como Miguel. Ahora podía verlo, ver los tejidos ocultos en el ser de Sycorax cuando fue creada, habiendo sido bañada en el poder de Michael, hecha de una pieza directa de él, en su sentido más primario. Sandalfón, Lucifer solo pudo murmurar a comprender los experimentos que el serafín caído estaba realizando con su gemelo. Comprendió que Sycorax es uno de los experimentos fallidos que han sobrevivido. Su ser, al haber sido creado como un recipiente inestable, explicaba cómo Caliban podía generar el poder y contenerlo, pues al entrar en contacto con su voluntad, su esencia parecía generar algo similar a una fusión nuclear. Parece que puede crear poder, pero solo puede hacerlo en un espacio creado para ello, como el ser de Sycorax. Pero eso lo veremos más adelante, por ahora su ira era mayor que nunca. Sandalfón, murmura Lucifer una vez más. Sandalfón. 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 Ruge Lucifer mientras sale disparado del palacio y se transforma en un dragón rojo de 3 cabezas, del tamaño de universos, envuelto en llamas de portador de luz. Esta fue la misma forma que utilizó durante la Gran Guerra en sus primeros siglos.
Esto le permitió convertirse en un objetivo más importante en la guerra, y que la hueste se centrara más en él que en su ejército. De esta manera, equilibró sus fuerzas con las del cielo. Pero en este caso, cumplía otro propósito. Esta forma se encontraba en la naturaleza, una en la que Lucifer ya no controlaba la naturaleza destructiva de su ser, como Samael, sino que la dejaba completamente libre. Sirve como un faro para Miguel, que lo incita a responder de cualquier manera que tenga importancia para el aspecto de creación de su ser. Normalmente, Lucifer haría esto de una manera mucho más refinada con la voluntad, pero como no puede usarse en este momento, necesita recurrir a una forma más bárbara. Expresando más salvajismo y crueldad, pues la destrucción es inherente a su naturaleza. Su tamaño actual se compensa con la magia, actuando como un recipiente, para que su propio poder destructivo, al liberarse por completo, no se rebele contra él ni lo dañe. Lo ha logrado transformándose en algo similar. Porque su ser de ángel es la esencia misma de la creación, a diferencia del dragón que es la representación misma de la destrucción pura. Miguel. Ruge el dragón con sus 3 cabezas. Rugió y rugió durante días seguidos, sin obtener respuesta. Al final, el diablo se dio cuenta de la inutilidad de sus acciones y se transformó de nuevo de dragón en arcángel, flotando allí, en el entremundos. Al ver cómo se forman y se extinguen los mundos, se da cuenta, para su ira y su pesar, de que actualmente no tiene forma de ayudar a su gemelo. Dondequiera que esté Michael, está envuelto por las mismas leyes del lugar. Leyes que le impiden, sin la voluntad, observarlo, localizarlo. Ha considerado entregar la copia aún sellada de la omnisciencia de Yahweh para recuperarla, pero sabe que haría más daño que bien, porque ahora se da cuenta del estado actual de Michael desde que parte de sus recuerdos regresan, que contenían conocimiento que su padre no deseaba que supiera, mejor que nunca. Miguel está muriendo y con él también lo hará la creación. Sandalphon cree que puede mitigarlo con los arcángeles que engendrará de las 2 mitades del demiurgo, una vez que le regale a Lucifer la hija hecha con el poder de Miguel, pero está equivocado. Incluso Lucifer en su apogeo sería incapaz de curar a Miguel y evitar la destrucción causada por su muerte y renacimiento. Lucifer puede mantenerse a salvo protegiendo su ser con la voluntad, pero todo lo demás dejará de ser. El lucero del alba no puede aceptarlo. Considera pedirle ayuda a su padre, pero el viejo ya sabe que esto está sucediendo y lo permite, enfureciendo aún más al diablo. Se da cuenta de que la única forma de salvarlo todo es si puede conseguir una carta de paso. Si puede entrar al vacío supremo, entonces puede dejar que Michael muera allí y sea revivido allí también, ya que la muerte no tiene un verdadero derecho sobre ellos. Sin embargo, una carta de paso no es algo fácil de conseguir. El único que tiene el conocimiento para crearla es su padre, pues él es quien escribió las leyes de esta creación y, por lo tanto, también eligió lo necesario para crear una puerta de entrada a ella. Aunque se pregunta si tal vez él también tenga acceso a ese conocimiento. La copia sellada de la omnisciencia de su padre, que contiene todo el conocimiento que éste poseía hasta la creación de los 3 hermanos, bien podría contener el designio de Dios. Un diseño de algo que Lucifer podría recrear. Después de contemplar todo esto durante lo que parecen siglos, el diablo ahora tiene su plan. Necesita buscar el consejo de su madre. Así que extiende sus alas y vuela de regreso a su reino. Esta vez, más decidido que nunca. Al descender de nuevo al abismo, Lucifer sintió algo peculiar, algo que no había sentido desde antes de la caída. Era la atracción de un arcángel hacia otro, la llamada de sus seres, la atracción de las esencias, el vínculo entre las funciones. El ángel del castigo siguió la atracción y se encontró en el corazón mismo del infierno, dentro del palacio desierto, donde, desde el destierro de todos, nadie excepto el rey se había atrevido a entrar. Ninguno salvo otro arcángel. Raguel, me alegra verte, hermano. Ha pasado, eones, dijo a Lucifer. Ya no muchos me llaman así, ahora es Astar. Ya no merezco que me llamen ángel de Dios, respondió el arcángel caído de la justicia, con un tono sereno, pero además de las palabras deprimentes, también percibió algo parecido a la inquietud, algo que había despertado sus instintos de hermano mayor.
¿Qué pasa, hermanito? Preguntó Lucifer de inmediato, acercándose, con las alas casi rozándose. Las de Lucifer, más blancas que la nieve. Las de Raguel, antes grises con plumas y toques verdes, ahora rojas, como las de un murciélago, con apéndices más correosos. Su apariencia, que una vez fue la de un hermoso ángel, ahora está arruinada, no es más que una bestia, una que ni siquiera puede volver a su forma original. El ángel caído más joven permaneció en silencio por un rato, las palabras no salían de su garganta. Yo deseo buscar la redención. Deseo buscar el perdón de nuestro Padre. ¿Qué? Preguntó Lucifer con sorpresa y agresión. No soporto estar aquí, lucero del alba. No puedo cumplir los deseos de mi corazón. No puedo hacer justicia en un lugar que ya la tiene. Necesito ser parte de la justicia, una parte necesaria, no una donde un demonio pueda ocupar mi lugar con la misma facilidad. Me quema por dentro solo de pensarlo, explicó Raguel con voz cansada y angustiada. Entonces, simplemente ven al mundo de los vivos, Raguel. Allí se necesita justicia de sobra. No hay necesidad de humillarte ante papá por sus migajas de misericordia. Dijo a Lucifer, con voz amarga y furiosa ante la sola idea de que Raguel buscara el perdón de su padre después de lo que les había hecho. No soy tan fuerte como tú, portador de luz. La atracción del infierno sobre mí es demasiado fuerte. No puedo escapar de él cuando quiera. Necesito ser invocado y anclado por un mortal, y preferiría morir antes que estar conectado al alma de algún humano pecador. Raguel contrarrestó la repulsión en su tono. El diablo, al escuchar las palabras de su hermano, sabiendo lo decidido que estaba su mente, se sintió impotente y furioso, pues en el momento en que su hermano pronunció su intención, Lucifer recordó lo que había leído una vez en su vida pasada. Era algo más oscuro, él como humano siempre estuvo más interesado en los cómics originales de Lucifer que en los de superhéroes que generaban mucha confusión con sus diferentes líneas de tiempo, versiones y continuidades. Recordó haber leído una vez que el espectro era el arcángel caído Raguel. No serás aceptado, Raguel. No como eres ahora. Te rebelaste igual que yo. Tu sentido de la justicia te hizo oponerte a él. Te arrebatarán esa justicia. Serás solo una sombra de lo que una vez fuiste. Rugió Lucifer, con rabia y súplica en su voz para que su hermano comprendiera y detuviera esta locura. No puedo, Samael. Rugió Raguel, llamando al lucero del alba por el nombre que le resultaba más familiar, demasiado abrumado por la emoción y la necesidad de una sensación de normalidad, como antes de que todo se derrumbara, como para preocuparse por la aversión de su hermano mayor por el nombre. Preferiría dejar de ser como soy antes que experimentar este profundo dolor en mi corazón. No puedo seguir existiendo como este ángel de luz, ahora veo mi error. El padre acertó en su juicio. Estamos perdidos sin su infinita sabiduría. Perdidos sin su guía. El libre albedrío es una maldición, no una bendición, Samael. Nuestra arrogancia al creer que sabemos más no nos ha causado más que sufrimiento y pérdida de propósito. Incluso tú, Samael, quien una vez trajiste luz y verdad a donde quiera que ibas, te has convertido en una sombra de ti mismo. Una burla a todo lo que representabas, pues ahora solo traes falsedad y destrucción a donde quiera que vas con tu negación de la sumisión y tu arrogancia al creerte más sabio que el omnisciente. Sepan esto. El ángel de su justicia ha muerto. Lo he matado. Aquel a quien engañaron con su lengua de plata usó su propio sentido de justicia en su contra para apartarlo de la fuente de todo bien. Permanecerá muerto, pues de su cadáver renacerá todo lo que el justo considere digno de existir en su presencia. Ahora adiós Lucifer, te ruego que cuando nos volvamos a encontrar, lo hagamos como enemigos. Sin decir otra palabra, el arcángel caído extendió sus alas, volando alto, invocando el nombre del Señor, buscando entrar al cielo para pedirle perdón. Y así, Lucifer vio que los cielos sobre el corazón mismo del infierno se rasgaban, las puertas del cielo se abrían y la luz del cielo descendía al pozo, haciendo que todo quedara en silencio y los gritos de los condenados cesaran.
Mientras Raguel con lágrimas en los ojos llamaba una vez más el nombre de su padre, voló hacia la luz y al hacerlo la puerta se cerró y desapareció, llevándose consigo la luz del cielo y las voces de los coros de ángeles alabando al Señor. Los condenados entraron en un frenesí sin precedentes, todos gritando porque no podía permitirlos. Suplicaban perdón, clemencia, paz, pero fue en vano, pues no hubo respuesta. Como siempre. El diablo en su ira atacó a los demonios y a las almas y envió los vientos del Seol a todos, desgarrando sus carnes y triturando sus huesos, para callarlos. Lucifer con una mirada más hacia el cielo, solo vio oscuridad, pues estaba ciego a lo que sucedía en el cielo, batió sus alas y voló hacia el paraíso perdido, para continuar su búsqueda del consejo de su madre. Mientras el ángel caído caminaba sobre los pisos de la ciudad plateada, vio que estaba en un salón, rodeado por la hueste, todos y cada uno de ellos, todos en filas uno sobre el otro, su altura tan alta, que incluso su vista, la de un arcángel, no podía ver el final de ellos. Aunque su presencia puede haber sido simplemente inexistente, porque su verdadera atención solo podía recaer en el Dios cuya propia presencia era más pesada que si toda la creación estuviera sobre su espalda. El ángel caído, envuelto en los adornos del infierno, cayó en postración, tanto en sumisión como en huida, mientras la luz celestial ardía sobre su ser pecador. Estoy ante ti, Creador, avergonzado de mi rebelión, consumido por el fuego de mi propia arrogancia. Habiendo creído que mi propia comprensión de la justicia superaba la tuya, ahora veo la locura de mi desafío. Busco un camino, si es que existe, para volver a tu gracia, para ser de nuevo un instrumento de verdadera justicia en tus manos. Una vez te alejaste de mi adoración, Astar, ¿qué ha cambiado dentro de ti para que ahora busques mi presencia una vez más? Preguntó el Todopoderoso, con su voz resonante, nacida de cada pedacito del más allá. He experimentado lo que es estar sin tu guía, sin tu sabiduría, y me he encontrado en el camino equivocado. Uno en el que no puedo impartir justicia. Uno de sufrimiento en la oscuridad porque incluso el portador de luz ha perdido su camino, ya no es el más sabio de la creación salvo tú, sino un hombre cegado por su propia arrogancia, explicó Astar, con un tono lleno de esperanza, miedo, tristeza y agotamiento. ¿Qué te hace pensar que eres digno de mi perdón, Astar? Pregunta Dios. No, mi señor. Soy indigno de perdón tal como estoy ahora, pero ese no es mi propósito al buscar tu audiencia, oh tú, el Altísimo. Busco guía, un camino que recorrer con seguridad, que si lo sigo me devolverá a tu misericordia. Ese camino sí existe, Astar, pero no es sin sacrificio, afirma Yahvé. Lo que sea, estoy dispuesto a renunciar a lo que sea, Padre, por favor, solo pídelo y con gusto te lo daré, responde Astar, con lágrimas comenzando a correr por sus ojos de alivio y alegría por tener esa oportunidad, mientras los propios arcángeles aprietan sus armas, temerosos, pero también alegres en sus corazones ante la posibilidad de que su hermano caído sea redimido. Tal como estás ahora, Astar, no puedes pisarlo. El demonio en el que te has convertido no es apto para ese camino, ni tampoco lo es el ángel que una vez fuiste y que eligió seguir la ignorancia. Debes aceptar dejar que todo se derrumbe, eso que te hace Astar, eso que te hace Raguel. Debes abandonarlo hasta que llegues al final de tu camino y retomarlo. Así recibirás la verdadera comprensión. Dios explica, provocando una exclamación de asombro en Astar. Pero si renuncio a mi forma, mi poder y mis recuerdos, ¿cómo no repetiré mis errores sin la comprensión que tengo ahora de lo que es ser uno de los abandonados? Pregunta Astar. Nunca fuiste verdaderamente abandonado, hijo mío, porque si lo fueras, no estarías ante mí. Lo que necesites te será otorgado por mí, en mi misericordia. Al oír las palabras de Dios, Astar se mostró decidido. Entonces, Padre, pongo mi fe en ti. Acepto. Ante las palabras de Astar, la presencia de Dios se sintió aún más intensa mientras su poder llenaba el aire, e incluso los demás ángeles se postraron en los cielos y en la tierra del más allá. Levántate entonces, Astar.
Levántate ya no como un demonio del infierno, ni un ángel del cielo, sino como un espíritu de venganza, mi venganza e ira encarnadas. El Todopoderoso comienza y mientras lo hace, Astar vuela en el aire, gritando en agonía mientras su propio ser se deshace, envuelto en fuego sagrado, solo su esencia permanece intacta mientras se fusiona con la venganza y la ira de Yahvé. Ahora ya no eres Astar, el demonio llorón, ni Radel, el arcángel de la justicia. Ahora eres el espectro, afirma Dios y, como de entre las llamas, nace el espíritu de la venganza. El resplandor etéreo del paraíso perdido, con su engañosa belleza que imitaba el esplendor del cielo, brilló tenuemente mientras Lucifer descendía a la cámara. Las sombras se aferraban a su cuerpo como una segunda piel, una extensión de su propia esencia. Su presencia oprimió la habitación con una fuerza sobrenatural, como si el aire mismo se contrajera y se inclinara para reconocer el regreso de su amo. Para Lucifer, habían pasado días. Para los habitantes del paraíso perdido, su ausencia no era más que un abrir y cerrar de ojos eterno. Madre, la voz de Lucifer atravesó el silencio, resonante y autoritaria, pero con un matiz de cansancio. Sus ojos oscuros, ardientes de furia contenida, se clavaron en los de ella mientras se adentraba en la opulenta cámara. Sus movimientos eran gráciles, pero se podía ver la amenaza oculta tras la belleza, fundida en una singular elegancia depredadora. La diosa se levantó de su asiento envuelta en una tormenta de seda dorada, su resplandor magnificado por la luz dorada de la cámara. Su voz, a la vez arma y súplica, llenó el espacio con una sinfonía de ira y miedo. Lucifer. ¿Qué has hecho? Su divina compostura se quebró al dar un paso adelante. Sus manos temblorosas delataban la preocupación que intentaba ocultar. Desapareciste en una tormenta de furia, tomando la forma del dragón una vez más. ¿Comprendes la magnitud de lo que has hecho? ¿El peso de tus acciones? Su presencia dorada resplandeció, dominando momentáneamente las sombras. Su voz se alzó, afilada como una espada, y cada palabra atravesó la creciente tensión. ¿No ves el peligro? La profecía te ata a esa forma maldita. El dragón muere, Lucifer. Cuanto más lo manifiestas, más te aprietan los hilos del destino. Y aún desconocemos qué implica eso realmente. Sus palabras resonaron en las paredes doradas, una mezcla de desesperación y furia. ¿Pretendes deshacer tu destino tan descuidadamente? ¿Tentar la cruel mano del designio de tu padre? ¿Y si su intención es destruirlo todo con tu muerte? La risa de Lucifer, grave y aguda, rompió la tensión como un trueno. Exhaló, un tenue voluta de llama escapó de sus labios, y sostuvo su mirada frenética con una sonrisa que apenas le llegó a los ojos. ¿Destino? Preguntó arrastrando las palabras, con un tono desafiante. ¿Qué es el destino, madre, sino una correa? Una correa que tengo la intención de romper. Si de verdad me importara el destino, mi rebelión ni siquiera se me habría pasado por la cabeza. Su sonrisa burlona se desvaneció, reemplazada por algo más oscuro. Contemplativo, pero rebosante de amargura. ¿Y mis acciones? ¿Imprudentes? No. Eran necesarias. La destrucción no es un defecto en mi diseño, un defecto trágico. Es mi propósito, mi papel en la intrincada danza de la creación, ordenada por mi querido padre. Se acercó, su sombra se estiró, devorando la luz que ella portaba. Este era el príncipe de las tinieblas del que hablarían en el futuro. Toda la luz proviene de él, y cuando la retrae, solo queda la oscuridad que trae consigo. Su voz es engañosamente suave, cargada de veneno en cada sílaba. Busqué a Miguel de acuerdo con el diseño que el padre con tanto esmero elaboró. Lo llamé, buscando en los hilos de su naturaleza la creación misma para despertar alguna respuesta, alguna señal. Y, sin embargo, todo fue en vano. El tono de Lucifer se endureció, sus palabras cargadas de malicia. Sandalfón. Ese bastardo conspirador y santurrón. Ha ocultado bien a Michael. Sin acceso a la voluntad de Dios, incluso yo estoy encadenado, atado por las leyes como ataría a cualquier otra persona, y ese serafín repugnante se atreve a usar el poder divino de Miguel como juguete para sus planes. Ha creado leyes tan absolutas que hacen su dominio intocable e invisible, mientras el reloj avanza hacia la inevitable destrucción de la creación con la muerte de Miguel.
Se acercó aún más, su sombra consumía el espacio entre ellos. Su voz se redujo a un gruñido, cada palabra como el latigazo de un látigo. Así que, perdóname, madre, si mis intentos por salvar a mi gemelo y a toda la creación te entristecen. Cualquier pena que sientas palidece en comparación con la agonía que tú y la hueste le infligieron. Tu abuso de su naturaleza bondadosa nos trajo a este punto. La sonrisa de Lucifer regresó, más fría y mordaz. Pero no espero que lo entiendas. Ahora te arrepientes, ¿verdad? ¡Qué conmovedor! Pero el arrepentimiento no te absuelve, madre. Ni absuelve a la hostia. Y padre, oh, padre lo sabía mejor que nadie. La amargura de Lucifer flotaba en el aire como una nube de tormenta. Su voz transmitía la firmeza del juicio al continuar. La ignorancia es perdonable. Incluso las malas intenciones, nacidas de la incomprensión, pueden ser perdonadas. Pero tú lo sabías. Tú, padre, y la hueste quienes debieron haber protegido a Michael, quienes debieron haber conocido su valor, decidieron quebrantarlo. Por eso, no hay perdón. No de mí, no todavía, no hasta que el propio Michael los perdone a todos. Las sombras se tragaron las últimas palabras de Lucifer mientras su presencia llenaba la cámara, un presagio de ira e inevitabilidad. Hasta que finalmente, todo desapareció en un instante. El arcángel retiró cualquier influencia destructiva de la habitación. Aunque su ira había sido contenida y no podía ejercer influencia fuera de él, la mirada de Lucifer aún estaba entrecerrada, sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de curiosidad y frustración mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. Su postura era relajada, casi despreocupada, pero había una tensión subyacente en la forma en que sus dedos golpeaban rítmicamente su bíceps. Un sutil toque de impaciencia. Ladeó ligeramente la cabeza, con una leve sonrisa burlona dibujándose en sus labios, aunque no contenía su habitual alegría. Si de verdad deseas tener al menos una oportunidad de obtener mi perdón, entonces el propio Michael tendría que hablar por ti. Para ello, necesitamos encontrarlo, así que dime, ¿puedes ayudarme en cierto asunto? Preguntó con voz sedosa y mesurada, con un matiz de escepticismo. ¿Sabes de alguna manera para que pueda acceder a la copia de los recuerdos de padre que traje conmigo del antes? Dejó que la pregunta flotara en el aire por un momento, su mirada penetrante fija en la de ella, buscando el más leve destello de vacilación o conocimiento. Cambió su peso y el leve susurro de su abrigo rompió el silencio mientras se inclinaba ligeramente más cerca. Su sombra oscureció la cámara dorada como una nube de tormenta que se aproximaba. ¿Hay alguna manera de hacerlo sin deshacerme por completo? Continuó, con un tono más grave, con una urgencia silenciosa pero palpable bajo la crudeza de sus palabras. Su sonrisa burlona se desvaneció, reemplazada por un destello de vulnerabilidad que rápidamente ocultó bajo su habitual aire de confianza. Se enderezó, pasándose una mano por el cabello oscuro, un gesto que delataba su frustración más de lo que pretendía. Su voz se volvió casi introspectiva, aunque aún con un tinte de sarcasmo. Seguramente, tú, entre todos los seres, debes tener alguna comprensión de esto, madre. ¿O acaso estos fragmentos de la mente del padre te resultan tan enigmáticos como a mí? Quizás los dejaron intencionalmente fuera de mi alcance, encerrados en otro de sus magníficos designios. Lucifer dejó caer las manos a los costados, flexionando los dedos como si reprimiera el impulso de arremeter contra el aire que lo rodeaba. Dio un paso, su sombra se estiró con él, y luego se giró, con una mirada más aguda, atravesando la habitación como una cuchilla. O añadió de nuevo, con la voz impregnada de un escepticismo mordaz, ¿es este otro de esos momentos maravillosos en los que tu silencio habla más fuerte que cualquier respuesta? Te encantaba eso cuando estábamos en el cielo. Te hacía sentir, oh, tan sabio. Anda, madre, dime. ¿Hay alguna manera de acceder a lo que he traído, o fue solo otra broma cósmica de padre para atormentarme? Dándome esperanza una vez más para arrebatármela en sus incesantes intentos de aplastar cualquier desafío en mi corazón. Él sostuvo su mirada sin pestañear, el peso de su pregunta presionándola como una tormenta, desafiándola a darle algo más que garantías vacías. La diosa dudó, su radiante compostura flaqueó por un instante.
Sus ojos dorados se suavizaron, pero también reflejaban una impotencia impropia de ella. Juntó las manos frente a ella, con voz firme pero con un tinte de arrepentimiento al responder. No, Lucifer dijo en voz baja, con un tono que mezclaba resignación y tristeza. Tu padre, Yahvé, es un ser demasiado único. Su omnisciencia, sus recuerdos, no son cosas a las que nadie pueda acceder ni replicar, ni siquiera tú. Lo que trajiste del antes no tiene precedentes, un eco de algo mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros comprende. No hay guía para esto, ningún precedente que seguir. Dio un paso adelante, levantando la mano como si quisiera consolarlo, pero se detuvo en seco, abrumada por la incertidumbre. Estás recorriendo un camino que nadie ha recorrido antes, y por eso, lo siento. No puedo ofrecerte respuestas. Lucifer guardó silencio un instante, con su mirada penetrante clavada en la de ella. Luego dejó escapar un largo y teatral suspiro, pasándose una mano por la cara con exagerado cansancio. Por supuesto, dijo arrastrando las palabras, con la voz impregnada de sarcasmo. Que Dios le dé a mi padre la capacidad de ser tan infinitamente único que ni siquiera yo, su creación más sabia, pueda comprender sus pequeños enigmas divinos. Giró sobre sus talones con un dramático movimiento de su abrigo, alejándose de ella. Bueno, eso es, maravillosamente inútil. Gracias, madre, de verdad. Su tono era mordaz, aunque la decepción que se escondía tras él era palpable. Al llegar a la puerta, se detuvo y exhaló bruscamente. Supongo que tendré que buscar otra manera. Al fin y al cabo, siempre lo hago. Echó una mirada por encima del hombro y recuperó su sonrisa, aunque con un toque de amargura. Pero no te preocupes, madre. Evitaré que el mundo se desmorone, otra vez. Solo un día más en la vida de tu hijo predilecto. Dijo con tono burlón, pues la posición de predilecto parecía solo traerle tristeza, pues lo encadenaba, y ahora incluso arruinaba la vida de su gemelo. Sin esperar una respuesta, Lucifer entró en las sombras, dejando la cámara atrás. Lucifer emergió al aire libre del paraíso perdido, con pasos decididos pero menos agitados. Inhaló profundamente, dejando que el aire enfriara la irritación que lo aquejaba. Bien, murmuró para sí mismo, con una chispa de travesura brillando en sus ojos a pesar de su frustración. Si aún no puedo descifrar el enigma de mi querido viejo padre, mejor me concentro en algo productivo. Su mente se dirigió a su hijo, Varan. Se había hecho una promesa. Enseñarle las complejidades de los tratos, una habilidad que el propio Lucifer había perfeccionado durante milenios, pues se basaba en los deseos, algo que él personificaba. Varan, reflexionó en voz alta, con un tono más ligero, vaya mente que vale la pena agudizar. Enseñarle al chico podría ser la distracción perfecta, hasta que pueda pensar en un plan de acción. Con eso, Lucifer extendió sus alas, y la luz que emanaban de ellas hizo que las sombras se enroscaran a su alrededor mientras se dirigía hacia su hijo. Tras su agudo ingenio y su calma calculada, su mente ya estaba trabajando, planeando el siguiente movimiento en la gran partida de ajedrez en la que se encontraba. Un enigma podía esperar. Por ahora, el diablo tenía lecciones que impartir. Final del